Mencionamos que tenemos ahora en el análisis de las bobinas y las capacitancias que hacer énfasis en el tiempo. ¿Sí? Ahora el tiempo hay que dibujarlo y por cada intervalo de tiempo nosotros vamos a generar una configuración de esa bobina o el capacitor que se esté utilizando, o combinación de ambos, bobinas y capacitores. Vamos a ver por qué es esas configuraciones. Cuando nosotros estudiamos física, nosotros abordamos las capacitancias y las bobinas a través de inyectar una forma de onda senoidal, es decir, va a tener variación. Entonces, vamos a tener una variación y esa variación a nosotros nos va a provocar que las derivadas siempre tengan valor, ¿sí? Porque si la derivada yo agarro una constante, pues entonces automáticamente la derivada de una constante es cero. Vamos a ilustrar ese proceso en nuestro eje del tiempo de menos infinito a más infinito, pasando por un cambio de energía, que nosotros lo hacemos aquí en cero, pasando por ese cambio de energía y vemos cómo se va a manifestar. Ok, nosotros coloquemos, entonces, por ejemplo, inyectemos corriente en la bobina. Inyectamos corriente en la bobina y de menos infinito a cero de 3 amperes. Después viene una interrupción de energía, inyectamos más energía y vamos a inyectar más energía de forma que esté variando. No lo vamos a hacer como una senoidal, aquí lo vamos a hacer como una rampa. También una rampa está variando su cantidad de energía. Entonces colocamos nuestra rampa, que para nosotros va a ser T medios más 3. ¿Sí? Después de hacer la ecuación correspondiente, encontramos que esta rampa se expresa como T medios más 3. Viene ahí, colocamos nuestro transitorio, nuestra respuesta que le vamos a llamar posteriormente natural, y la mantenemos estable 5 amperes a partir de ahí. Entonces vamos a tener 3 amperes, una rampa, después constante 5 amperes. Entonces, constante, movimiento, constante. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Por lo tanto, mi ecuación de corriente, aquí estoy inyectando corriente, mi perfil de corriente es una función por partes. La primera parte vale 3 amperes, que va a ir de menos infinito a 0. La segunda parte va a ser la recta, con pendiente 1 medio por T más 3, que va a estar de 0 a 5 tau, que es el transitorio. Finalmente, una constante que vale 5 amperes y que va a estar de 5 tau a infinito. Entonces tengo mi función. Si yo quiero encontrar el voltaje, pues simplemente agarro mi función corriente y la derivo. Ok, busco la bobina. Supongamos que la bobina vale 3 henrios. Entonces yo voy aquí a colocar 3 henrios para la bobina y voy a sacar mi derivada. Para mi primera parte, entonces sería 3 henrios por la derivada de 3, es una constante. La derivada de una constante es 0. Entonces el voltaje va a ser 0. Para donde el incremento de energía se está moviendo, ¿sí? Que ya no es una constante, acá era una constante 3, aquí ya no es una constante, ya hay un movimiento con respecto del tiempo, pues entonces la derivada sería la derivada de t con respecto de t es 1, y entonces a mí me quedaría en esta expresión, me quedaría bobina por la derivada con respecto del tiempo de T medios más 3. Y esto sería 3 por la derivada de 3 de T entre 2. Aquí me sale 1 medio
derivada de t con respecto de t, pues 1, más la derivada de una constante, 0, y entonces me queda 3 medios. Y entonces, por lo tanto, cuando hay variación de energía, que es este rango, aquí está variando la energía, va a quedar un valor. Ya la derivada no es 0. Entonces aquí yo tengo 3 medios. Cuando nuevamente llego al perfil constante, pues la derivada de una constante es 0, entonces el voltaje es 0. Entonces cuando tiene perfiles constantes, nosotros obtenemos voltajes 0. Cuando tenemos perfiles que están cambiando, que la energía está cambiando, tenemos valor. Bueno, para completar el ejercicio, pues simplemente la potencia es voltaje por corriente. Hay que multiplicar estos dos por cada intervalo y entonces yo sería 3 por 0 da 0. T medios más 3 por 3 medios me daría 3 cuartos de T más 9 medios y 5 por 0, 0. Esta sería la potencia. La energía, yo coloco mi expresión, utilizo esto, entonces yo tendría 1 medio de la inductancia que le di el valor de 3 henrios, y la corriente al cuadrado. Entonces agarro la corriente, la elevo al cuadrado, sería 3 al cuadrado, este polinomio al cuadrado, 5 al cuadrado. Entonces, bueno, hay que resolver esto y esta sería la cantidad de energía por cada intervalo que usted está trabajando. Lo mismo pasaría en el capacitor. Aquí en el capacitor nosotros vamos a dar un perfil de voltaje. Vamos a dar el perfil de voltaje. Vamos a mantener el mismo perfil. Vamos a mantener 3 volts, T medios más 3. Aquí va a cambiar la energía, ¿sí? A partir del 0. Después sería constante el perfil, 5 volts. Entonces, yo tengo que mi función voltaje pues va a ser una función por partes, 3 de menos infinito a 0, T medios más 3 de 0 a 5 tau, y a partir de 5 tau vale 5. Ok, entonces yo lo coloco aquí, coloco un capacitor de 2 faradios, por ejemplo. Entonces, yo quiero la corriente, entonces mi corriente va a ser la derivada, bueno, 2 por la derivada de, en este rango, de 3, es una constante. La derivada de una constante es 0, y yo obtengo 0 nuevamente. Voy a obtener también, cuando es una constante, 0 en la otra parte constante, y voy a obtener valor cuando se está moviendo la energía. Entonces, aquí va a existir derivada, ¿sí? Va a haber derivada, por lo tanto va a haber un valor. Entonces, cuando se mantiene el voltaje constante, no hay valor. Y cuando el perfil está cambiando, sí tengo valor. La potencia, pues es voltaje por corriente. Entonces usted multiplica 3 por 0, pues 0. T medios más 3 por 1, T medios más 3, 5 por 0, 0. La energía, pues agarra su fórmula, 1 medio del valor de la capacitancia, que vale 2 faradios, y el voltaje al cuadrado. Entonces eleva esto al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, y aquí sería su energía por cada sección que está tomando. Vamos a ver qué nos está arrojando el hecho de que estos perfiles se mantienen constantes, tanto en la bobina como en el capacitor. Vamos a ver qué indica eso. Cuando mantenemos, por ejemplo, inyectamos corriente en la bobina, el voltaje se mantiene en 0 cuando son constantes, y eso lo vamos a interpretar de la siguiente forma. Ok, tenemos que recordar las resistencias, porque a partir de ahí viene la interpretación. Y cuando usted tiene una resistencia, entonces lo que está haciendo es inyectar corriente, estamos inyectando corriente, y resulta
que va a haber voltaje cero en los perfiles constantes. Entonces, voltaje cero. Hago la similitud con la resistencia. ¿Qué significa voltaje cero? Me voy a mi ley de Ohm. Entonces, yo tengo corriente, y si yo estoy manejando corriente, pero estoy sensando un voltaje cero, significa que la resistencia para que cumpla la ley de Ohm debe ser cero. Y la mínima resistencia que puede ser cero es como si estuviera el interruptor cerrado, un cortocircuito. Entonces, aquí debe valer cero para que aunque haya valor en la corriente, por cero me da voltaje cero. Ok, eso me lleva a interpretar la bobina. Entonces, hay flujo de corriente, no hay voltaje, por lo tanto, en una similitud, voy a interpretar las bobinas como cortocircuito. Es decir, en este intervalo y en este intervalo, las bobinas van a ser unos alambres, cortocircuitos. En cambio, el capacitor, vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí yo estoy inyectando voltajes, entonces voltajes sí existen, sí, el voltaje sí existe, pero la corriente no. La corriente no existe. Entonces, a partir de ley de Ohm, yo tengo voltaje entre resistencia, va a ser la corriente. Yo tengo voltaje, pero la resistencia, ¿qué valor va a tener para evitar el flujo de corriente? Entonces, la mayor resistencia que puedo tener sería abrir el interruptor para que no fluya corriente. Eso significa para nosotros que resistencia es la más grande, es un valor infinito, es muy grande, para que no fluya corriente. Y por eso podemos interpretar a los capacitores como circuitos abiertos. Entonces, en las partes donde es constante, los capacitores son circuitos abiertos y las bobinas son circuitos cerrados. Entonces, aquí la bobina es un circuito cerrado, aquí la bobina es un circuito cerrado y aquí sí, como presenta cambios, ¿sí? Porque tiene valor, se maneja la misma bobina. Acá, capacitor, van a ser circuitos abiertos en los intervalos donde la energía es constante y aquí hay un cambio, hay valor. Entonces usted maneja las capacitancias como tales. Entonces va a tener varias formas de estar viendo sus diagramas. Acá va a tener una configuración porque cuando encuentre bobinas las dibuja como alambres. Aquí tiene que dejar las bobinas y acá nuevamente tiene que dibujar las bobinas como alambres. ¿Sí? Aquí capacitores, cuando los vean en este rango de menos infinito a cero, abiertos, mantiene los capacitores y otra vez abiertos. Recuerde que van a ser diferentes configuraciones. Esta y esta son diferentes configuraciones. Porque aquí vienen cambios de energía, es decir, inyectó energía, entonces se presenta una nueva fuente de voltaje o de corriente y por lo tanto de aquí hacia adelante tiene una nueva configuración. O puede quitar la energía si ya la estaba inyectando a partir de donde usted quiera y entonces por eso se establece una nueva configuración y estos dos dibujos son diferentes. En resumen, usted va a tener un dibujo, un diagrama, 2 y 3 diagramas, uno por cada sección. Vamos a realizar ejercicios y vamos a ver cómo manejamos esos diagramas. Bueno, si tiene alguna duda, nos escribe un mensaje y con gusto resolvemos esa duda. Vayamos a ver una aplicación ahora de esas configuraciones, cómo se van a formar esos dibujos.
Ok, gracias por su atención.